Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a discutir cómo viene el presupuesto federal para el año entrante. Algunos de los recortes que se proponen, la verdad es que va a ser bien difícil que se consuman. Particularmente estoy pensando en salud. Las premisas que se han planteado para este presupuesto 2025 son muy optimistas y por lo que vemos la realidad va a ser mucho más dura. México es de los países que como porcentaje del PIB menos gasta en salud. Nos acompaña Héctor Villarreal, profesor de la escuela y experto en el tema, y como siempre, Beata. Bienvenido, Héctor. Al contrario, Carlos, Beata, me da muchísimo gusto acompañarles. A ver, decía por ahí algún clásico que amistad que no se refleja en el presupuesto no es amistad. Igualmente, prioridad que no se refleja en el presupuesto no es prioridad. Los presupuestos desnudan a los gobiernos, nos muestran qué quieren realmente, dónde van a poner sus fichas y a quién se lo quieren cobrar. Empecemos con lo que más preocupaba, si te parece, Héctor y Beata, que es el nivel del déficit. Llevábamos 2 años donde se ha ido incrementando sobre todo el año pasado, bueno, el año en curso, el 24, donde el déficit se calcula va a cerrar en 6 puntos del PIB, lo más elevado en el siglo XXI, y entonces tenían que mostrar que venía un cambio de tendencia. Hay un número, ¿nos puedes explicar ese número, Héctor? ¿Y crees que es lograble? Mira, encantado, yo creo que es muy buena pregunta de arranque. Déjame empezar por lo bueno. A mí me gustó que cuando el secretario entregó el paquete, dijo, ya vamos a hablar de un déficit amplio. Ya después matiza y dice, ¿sabes qué? El déficit sobre el que tenemos control, que se refiere al presupuestario, pero creo que lo más honesto es hablar de este déficit amplio. ¿Qué es un déficit amplio? Los requerimientos financieros del sector público federal. Me vas a decir, ¿qué es eso? Es el endeudamiento que necesita el gobierno para funcionar. Punto. Y esa es la medida, Beata, Carlos, que se debe de usar. Entonces, el secretario abre con eso. A mí me pareció honesto, me parece que es la forma de empezar la discusión de verdad. Porque si no, tranquilamente, tú te puedes tragar medio punto o incluso un punto PIB en libros de endeudamiento que no. Entonces, yo creo que ahí empieza bien. Ahora, ¿por qué es la variable a observar en este presupuesto? Y creo que lo dices muy bien. Hacienda está pronosticando que vamos a cerrar el 2024 en estos requerimientos financieros en el orden del 5.9% del PIB. No me sorprendería que fuera más alto, puede ser un 6, puede ser un 6.1. Es un número que no habíamos visto en mucho tiempo. Y viene lo bueno y lo malo. Siempre una pregunta aquí es, oye, y esto nos va a meter en una crisis macro. Y tú recordarás, Carlos, estas crisis que vivimos en México en los 80s, en los 90s, y dices, pues en principio no es suficiente para eso. Sin embargo, no es sostenible. Entonces, si nosotros quisiéramos decir, ¿sabes qué? Pues ya nos la llevamos como país con estos déficits en el orden de casi 6% todos los años, pues más pronto que tarde se nos aparecería un problema. Quizá lo podemos poner como si es un gran barcote, un transatlántico, que si no empiezas a virar el rumbo hoy, vas a acabar chocando. Ya sabes que enfrente hay un iceberg y estos barcos no se mueven fácil, entonces están empezando a mover el timón. Esa es una buena figura, fíjate, porque, y hace mucho sentido lo que estás diciendo, el déficit en México, y aquí sí quisiera aclararlo, esto no está limitado ni restringido a México, empieza a tener un sabor muy estructural, o sea, no es un capricho, no es que yo recorto. Entonces, para cerrar esta parte, si tú me dices, ¿qué tan realista lo ves? Yo tengo mis dudas y creo que hay 3 o 4 razones. Una, se estuvo comentando, recién presentó el paquete en medios, el paquete macro, las variables que acompañan el presupuesto quizás están muy optimistas. Crecimiento, apreciación del tipo de cambio, producción petrolera, pues ahí como que empiezan las dudas.
Segundo tema, yo creo que la disciplina que está esperando el gobierno de Comisión Federal de Electricidad en menor grado, pero mucho más de Pemex, no va a ser sencillo. ¿Disciplina de qué tipo? Financiera. O sea, se está partiendo de la idea que va a haber un control de gastos. Hay que recordar que en los ejercicios del último año Pemex y CFE perdieron dinero. Un reordenamiento, pues quizá no va a ser ni tan rápido ni tan sencillo. Y tercer cosa, cierro con una idea, porque pues también me gustaría ver cómo lo están pensando ustedes. Algunos de los recortes que se proponen, la verdad es que va a ser bien difícil que se consumen. Particularmente estoy pensando en salud. A ver, Héctor, yo creo que sin ninguna duda, como tú lo mencionas, hay grandes motivos para preocuparse en este contexto del presupuesto para el año 2025. Ahora bien, antes de que pasemos a esas preocupaciones, yo quiero mencionar aquí un tema de celebración en nuestro podcast, que es importante y te agradecemos también por lo que estás con nosotros, porque hoy tenemos el episodio número 200, muy importante, y recordemos que tú empezaste con nosotros y con Alejandro Poiré, así que tenemos una celebración redonda de 200 Gracias. episodios, o sea, mucho se ha hablado aquí y mucho rollo ha habido, entre comillas. Ahora bien, efectivamente, el tema del presupuesto es un tema más que preocupante y me da la sensación de que este presupuesto nace obviamente con una sombra muy fuerte del presidente anterior, López Obrador, ¿no? Y hasta qué punto, digamos, ese presupuesto pudo ser diferente. Yo creo que no ha habido aquí muchas oportunidades, muchas opciones. Ahora bien, ¿en qué se va a gastar? O sea, ¿cuál es el tema de los egresos? O sea, ¿en qué se planea gastar para nuestro público que no necesariamente, pues, todos conocemos los detalles? Presupuesto sabemos que está de por sí muy limitado a ciertos gastos ya fijos, pero bueno, hay un pequeño margen, ¿no? En ese contexto, este margen parece que aún ha disminuido más debido precisamente a esa sombra de López Obrador sobre este presupuesto. ¿Cómo tú Quizá para aterrizar la pregunta de Beata, me parece muy importante, es ¿en qué rubros hay crecimiento? ¿En qué rubros hay decrecimiento? ¿Y cuánto de esto obedece a un problema estructural? Es decir, si tienes que pagar pensiones y hay cada vez una mayor proporción de la gente en esa edad, pues tienes que pagarlo, punto. Pero si decides bajar la edad, eso sí es una decisión política. Y por el otro lado, los recortes, ¿cómo los van a asimilar? Porque el primer recorte que vimos, que era el de la UNAM, duró unos 13 minutos, ¿no? Así es. A ver, a mí me encanta la pregunta de Beata, Carlos, porque déjame decir algo. Creo que es un paquete tan complicado que la presidenta debió de ponerse a trabajar en esto al día siguiente de la elección. Pero había otros temas. Y eso se ve reflejado. Y voy a dejar un punto para el final del programa que les quiero comentar. Me parece cómo lo está pensando ella, muy conectado a lo que nos decía Beata. Pero vale la pena discutir lo de los aumentos y los recortes. ¿Dónde vemos aumentos? Uno que no nos debería de sorprender, pensiones, incluyendo la no contributiva y este nuevo programa de apoyo a mujeres de 60 a 64. Si esperábamos gastar 5.8% del PIB en 2024, se nos va a 6% del PIB en 2025, asumiendo el crecimiento de 2.3. ¿Y el de este año asumido también el que habían propuesto o ya con el crecimiento actual? Ya con el crecimiento actual. Yo creo que quedaría, a lo mejor queda un poquito arriba, pero una de nada. Pero sin mucho problema se nos puede ir el próximo año a 6.1% del PIB. Recuérdame cuánto recargábamos de ISR. Más o menos como un 8.2, 8.3, que ese es un tema buenísimo, porque otro de los rubros que nos está subiendo es el servicio de la deuda. Se espera que después haya más control, pero lo habíamos dicho, viene un costo financiero de deuda alto, Hacienda lo está proyectando a 3.8. Para la gente que nos escucha, si yo sumo pensiones con costo financiero de la deuda, casi llego al 10% del PIB. Y el problema aquí es que toda mi recaudación tributaria se espera que llegue a 14.6%.
Entonces, no se trata de la guerra de números, de atacarlos, pero estaríamos hablando que entre pensiones, incluyendo las no contributivas y el nuevo programa, y el costo financiero de la deuda, te estás llevando 2/3 partes de la recaudación tributaria. 2/3 partes. Entonces, pues es un gobierno contra las cuerdas, contra las cuerdas. Además, entonces alguien nos podrá decir, bueno, pues sabes qué, Héctor, pero pues afortunadamente tenemos a Pemex. Pues no, Pemex pasa por una situación financiera muy delicada. El gobierno espera agarrar de ingresos petroleros de Pemex algo en el orden de 0.8% del PIB, 300,000 millones de pesos. Para una economía del tamaño de México no es nada. Y si recuerdo bien, cierra este año en 0.6% del PIB. Es correcto. Cuando habían pronosticado abajito de 1 punto del PIB. Entonces, al final, Pemex este año no les cumplió. No, y probablemente, Carlos, ya que netees los apoyos de todos tipos, ese 0.6 es parte del problema que traemos, se te va a ir casi a cero. Casi a cero, o sea, no está neteado. No, porque no está neteado porque no está considerando ni apoyos financieros y hay cosas que nunca se ponen ahí. Por ejemplo, el pago del gobierno federal de las pensiones de Pemex. No vienen ahí. Entonces, Héctor, tenemos pensiones, tenemos servicio de la deuda que nos consume básicamente 2/3 partes de lo que pues va a llegar, digamos, a recaudarse. ¿Y qué queda? O sea, ¿qué queda para gastar y para qué? Bien poquito. ¿Cuánto es el gasto total del gobierno federal? Lo bajaron como a 25.2% del PIB. Hubo por ahí una reducción en el orden de 1.5, 1.6%, pero hay que recordar que aquí, de entrada, tú tienes que quitar la operación de Pemex y de CFE. O sea, eso no es dinero con el que puedes hacer política pública. ¿Cuánto es eso? Pues más o menos unos 4 puntos del PIB. Entonces ya andas como en el orden de 21. Y quítale las aportaciones a los estados. Quítale las aportaciones a los estados, que son como 3.5. Entonces, 3.5, pues de repente ya andas en un 16.5, 17, o ponle un 17 y piquito. Entonces, pero de esos, ya decíamos, pues pensiones y costo financiero de la deuda son 10. Entonces, estás haciendo toda tu política pública, salud, educación, infraestructura, seguridad pública, todo, pues ahora sí que todo el personal del gobierno, relaciones exteriores, aquí estoy, etcétera, con 7 puntos del PIB. Y ese 7 puntos del PIB, como dice muy bien Beata, esa es la pregunta, ¿en qué se gasta? Porque eso es lo que los ciudadanos reciben en servicios públicos, regulación gubernamental, ese es el peso real del gobierno federal en la economía. ¿En qué se van esos recursos? Pues mira, como un 40% en educación, y luego de lo que nos queda, más o menos se te va a salud algo en el orden de más o menos de una tercera parte, y luego se te va a infraestructura pues como un 20%, y se te está acabando la historia. Se está acabando la historia. Tú decías entre tus preocupaciones salud. A lo mejor podemos empezar por ahí, porque había unas notas que decían que en salud había caído 40%, pero creo que hay un reordenamiento de cómo se va a gastar en el sector salud. ¿Nos lo puedes explicar y decirnos ya en el neto, con este reordenamiento, cómo se compara frente al año que está terminando? Encantado. De las noticias positivas, sube el presupuesto del IMSS y ligeramente el del ISSSTE, pero el IMSS trae un aumento, lo habíamos comentado en alguna ocasión, la masa salarial está bien, el IMSS va a tener más recursos, se va a gastar ahí más en salud. Por otro lado, a lo que digamos que es el programa IMSS Bienestar, se le aumentó mucho el presupuesto. De manera bastante importante. El detalle, Beata, Carlos, es que se le quitó muchísimo dinero a la Secretaría de Salud y muchísimo dinero al FASA, que es el fondo con el que el gobierno hace transferencias federales a los estados para gastar. Con el sistema.
Exacto. Entonces la pregunta relevante, como ahorita hacías, es ¿cuál es el neto? Bueno, ya que consideras lo que es el programa de bienestar, más el ISSSTE, más el IPS, más el FASA, más la Secretaría de Salud, el gobierno federal estaría esperando gastar como un 10-11% menos en 2025 que en 2024. Que de por sí hay que decirlo, Beata Héctor, México es de los países que como porcentaje del PIB menos gasta en salud. En América Latina, sin irnos a Suecia. Carlos, en el mundo. O sea, el presupuesto del gasto federal en salud va a quedar en el orden de 2.55%. Yo reto del PIB, yo reto a la gente que nos está escuchando que encuentre un país con un nivel de renta per cápita como el mexicano que gaste tan poquito en salud. Que no es Deberían ser, un sí, reto que no se puede cumplir, ¿verdad? deberían ser alrededor de 6% del PIB, o sea, de acuerdo con Así los es. estándares de la, digamos, incluso los países latinoamericanos, ¿no? En general. Pero bueno, ¿y qué tal la educación, Héctor? O sea, ahí sí hemos escuchado, pues, básicamente unos ajustes de repente en el presupuesto de la UNAM, de Instituto Nacional Politécnico, o sea, por ahí también se ve un bajón, ¿no? Aparentemente. En algunos rubros sí, en el neto queda más o menos tablas, incluso pudiera tener un muy ligero aumento por el nuevo programa de becas, si lo metes a educación. Si te vas a la inversión en operación o a otros programas que tenía el gobierno federal, ahí sí siguen ocurriendo recortes. Sí, porque becas es otro rubro, que es muy importante, pero no es en estricto sentido el gasto en la operación del sistema educativo. Es correcto. Y lo que el sistema necesita son maestros, libros, infraestructura, una serie de cosas para funcionar, y eso se sigue recortando. Se sigue recortando, mucho menos que salud, pero se sigue recortando. A mí me da la impresión que el pacto político que le funcionó muy bien a López Obrador, no sé si estén de acuerdo Héctor y Beata, fue: yo te doy lana, bien, y en este presupuesto hay un aumento neto en las transferencias, un poco en esa misma lógica, pero los servicios públicos van a ser malos, limitados, y con eso te conformas. Y políticamente les funcionó. Se decía mucho que con los costos que había tenido la mala política del gobierno mexicano en la época de COVID, eso iba a tener un costo electoral, no lo tuvo. La gente parece estar de acuerdo con este intercambio. Mira, se me hace importantísimo lo que estás diciendo. Las transferencias, más allá de que nos guste o no, yo creo que es el corazón del proyecto económico y político de la administración pasada y ahora de esta. Dentro de su proyecto, esto es muy claro que está ahí en el corazón. Ahora, a mí me parece, Beata, Carlos, que hay muchas justificaciones válidas de por qué conviene hacer transferencias. Pero, y aquí quiero hacer mucho énfasis, nunca se les encontró una fuente clara de financiamiento. Esto quiere decir que básicamente las transferencias están ocurriendo de la mano de una merma de muchos servicios públicos, y es lo que está mencionando Carlos, en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad pública. Entonces, hay un costo ahí, y yo creo que ya estamos llegando a un límite. Ahora, hay unas expectativas en el presupuesto de incremento de la recaudación que hay que subrayar, se harían sin cambios en la ley, sin cambios en las reglas impositivas, no hay ni siquiera un cambio importante en la miscelánea fiscal, es decir, con las mismas reglas recaudatorias se espera recaudar mucho más. ¿Qué tan realista es esto? Mira, bien interesante la pregunta, porque realmente no esperan recaudar mucho más, esperan recaudar como una décima más de punto PIB. Me llamó la atención, Beata, Carlos, que para un marco macro tan optimista, casi todas las estimaciones de ingresos tributarios están en valores muy razonables. Optimismo ya. Solo en JEPS petrolero. Pero es una decisión política el JEPS petrolero. Sí. Explícanos por qué. Porque no es consistente. Lo que están diciendo, si el tipo de cambio se
aprecia tanto como el gobierno espera, pues a lo mejor entonces sí logras esa recaudación de un IEPS completo. Déjame explicarlo rápidamente para que nos entienda el público. El gobierno ha decidido tener un precio fijo de la gasolina con un aumento más o menos como la inflación. Exacto. Y entonces el IEPS petrolero es la diferencia entre lo que cuesta realmente la gasolina en el mercado mundial y a lo que le vendemos. Cuando cae mucho la gasolina en el mercado mundial, pues el IEPS es muy alto. Cuando se revalúa mucho el tipo de cambio, como la gasolina mundial está en dólares, también se nos amplía eso, y eso es lo que están esperando. Si el peso se devalúa, se cierra esa brecha y en algunos momentos puede incluso volverse negativo, como sucedió en algunos momentos recientemente, ¿no? Esa es la razón que está detrás, ¿no? Lo estás diciendo perfectamente bien. Ahora bien, Héctor, ya que hablamos sobre el tema de la recaudación, a mí me gustaría aterrizarlo un poco más, digamos, en quién paga todo esto. O sea, son empresas, son individuos, o sea, sabemos que la base recaudatoria en general en México es bastante corta y quiénes son los, podríamos decir, mayores contribuyentes en este contexto para pues financiar todo este presupuesto que no es pequeño, o sea, son más o menos 9 billones de pesos, o sea, planeado para gastar en 2025 y con una propuesta, evaluación de egresos alrededor de 8 billones de pesos, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen esos 8 billones de pesos? Además, obviamente, de IEPS que acaba de explicar Carlos, otro tipo de impuestos, o sea, ¿cuáles son los más relevantes en este digamos, en esa gran bolsa de 8 billones de pesos? Sí, con mucho gusto. Como 5.3, Beata, vienen de billones de pesos, vienen de la recaudación tributaria. Como quiera, las cuotas a la seguridad social pues, te van a dar algo en el orden de unos 700,000 millones de pesos. Está arribita, ya con eso está llegando, rebasando ligeramente los 6 billones de pesos. Después te queda la operación de Pemex y de CFE con sus ingresos y todo, que así haciendo números muy gruesos, pues te sumarían como, pues digamos que como 1,5 billones más, y el otro pues es ya endeudamiento. Y derechos, por ahí, que es una pizcachita, ¿no? ¿Quién? Derechos. Sí, derechos de aportaciones, sí, Claro. claro. Sí, pero sí, no que de repente no es despreciable, traes entre derechos y en aprovechamientos, traes como quiera unos 170, 180,000 millones de pesos. ¿Y el endeudamiento neto se espera de cuánto? Está el endeudamiento neto debe de andar en el orden de 1.6, sí, más o menos sería como 1.5, 1.6 billones de pesos. Es un poquito menos de lo que recaudamos de IVA, ¿no? De hecho, exactamente. Ahora bien, Héctor, Beata, el tema es, los ingresos son pocos, había una propuesta de incrementar la presión sobre el contribuyente con la amenaza de prisión preventiva oficiosa, es decir, te vas a la cárcel mientras se averigua si realmente es responsable en materia de fraude fiscal. Razonablemente se decidió no hacerlo en ese delito, se hizo en otros, pero ese mismo día el diputado Monreal sugirió que se iba a requerir una reforma fiscal progresiva. ¿Cómo ves tú este tema, Héctor? Mira, yo creo que de entrada, pues qué bueno que esto se esté discutiendo. A mí me parece que la parte esta de progresividad va a ser más, pues como que un caramelito a la ladura, de que decir, se tendrá que explorar algo sobre herencias, sobre patrimonios, pero realmente no es lo que nos va a resolver el problema. Tendríamos que ir a un replanteamiento mucho más amplio que nos hable de bases gravables y de contribuyentes, Carlos. ¿Qué es eso? Pues mira, tenemos que revisar por qué factores de producción, llámale capital, trabajo, se tienen que pagar impuestos, también qué bienes que consumimos deben generar impuestos. ¿Cuáles hoy no los están generando? ¿Dónde están esas potenciales ganancias? Mira, casi siempre que se habla de renuncias recaudatorias, cosas que no les cobramos, pues yo creo que el primer tema que brinca es el IVA en alimentos, que te daría pues algo no despreciable de 1.2, 1.3% del PIB. Yo creo que no va por ahí.
A lo mejor lo que sí haría sentido es volver a homologar el IVA que se bajó en las fronteras, algo de ese tipo, y tendríamos que revisar en sistema renta otras renuncias recaudatorias. ¿Cuáles son? Pues hay varias deducciones, sobre todo para gente que está por honorarios en el caso de personas físicas y para empresas todavía hay deducciones que sí le cuestan al ¿Cómo fisco. cuáles? Que son deducciones que pueden ser la operación misma de la empresa. Mira, hay varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, en depreciaciones de capital, en inventarios, en esto. O sea, creo que en principio se tendría que revisar todo. Dicho lo anterior, y creo, Carlos Beata, que es más atractivo hablar de esto versus tasas muy altas. Ahora, Beata viene de un país que debe recaudar, Polonia, menos que Brasil y sin embargo tiene servicios públicos mucho mejores que los brasileños. O sea, Brasil recauda casi 45 puntos del PIB en distintos impuestos, ingresos, seguridad social, etcétera. ¿Cómo hacerle para que esos recursos no acaben como en Brasil, que no tiene un nivel de desarrollo, una igualdad mejor que la nuestra, o significativamente mejor que la nuestra? Se hace muy buena pregunta para continuar. Algo que no dije de este replanteamiento fiscal, me voy muy rápido. Creo que también, y va de la mano con lo que preguntas ahorita, tendríamos que hablar con los gobiernos subnacionales, particularmente entidades federativas, dígase la Ciudad de México y estados, y que hubiera más responsabilidad por el lado de los servicios que proveen la infraestructura en la que invierten. Entonces, y también tendríamos que hablar de una modernización de la seguridad social. Ahora, volviendo al asunto de Brasil y nuestra recaudación, yo creo que recaudar más es condición necesaria, pero no suficiente. Si no está bien priorizado el gasto y lo que estamos esperando de este contrato social moderno, pues corremos el riesgo de despilfarrar mucho. Ahora bien, Héctor, obviamente el presupuesto, bueno, hay propuesta, ahora bien, queda todo un proceso para la aprobación de este presupuesto, ¿no? En las cámaras. Tú ves cuáles van a ser las posibilidades eventualmente de introducir algunos cambios en esa propuesta de parte del gobierno? Si aquí las cámaras pueden jugar algún papel. Sabemos muy bien que no necesariamente ese presupuesto pues satisface también a las necesidades o a las aspiraciones de los estados precisamente, ¿no? O sea, ¿cómo se plantea ese tema, digamos, las próximas semanas de trabajo para la aprobación? A ver, es una pregunta buenísima, Beata, porque hemos visto un Congreso excesivamente disciplinado, eufemismo de lo que le quieras llamar. A ver, el problema aquí es que a fin de cuentas es muy asimétrico el proceso presupuestario. El Ejecutivo te entrega un presupuesto cuadrado en ingresos-gastos y te dice, pues hazle como tú quieras. Para el legislativo, la ley de responsabilidad hacendaria es mucho más dura. Si quiere mover algo, o le encuentra una fuente si quiere aumentar un gasto, le tiene que encontrar una fuente de ingresos, o tiene que decir dónde se recorta. Entonces, esto te lleva a presupuestos que la verdad se tocan muy poquito. Pero me parece muy relevante tu pregunta porque hay rubros en este paquete que están pues ya muy lastimados. Entonces, puede haber desde gobernadores con cierto peso hasta legisladores que digan, oye, ¿sabes qué? Esto sí lo tenemos que arreglar o al menos lo tenemos que suavizar un poquito. Yo creo que ahí sería sentarse con la Secretaría de Hacienda y a lo mejor pues tratar del techo presupuestario aumentarlo un poquito, no espero grandes cosas y ahí hacer los cambios. La otra cosa que pudiera suceder es justo lo contrario, decir, ¿sabes qué? Esto está muy desasiado, vamos a probarlo como va y que realmente los ajustes ocurran ya hasta el siguiente año. Pues O creo a que nos queda mitad muy del año. poco tiempo, Beata. ¿Cómo querrías tú
terminar, o a lo mejor incluyendo una pregunta a Héctor. Beata. ¿Es posible hacer ajustes en el presupuesto durante el año? Porque la verdad es que las premisas que se han planteado para ese presupuesto 2025 son muy optimistas y por lo que vemos la realidad va a ser mucho más dura. ¿Cómo tú ves la implementación en 2025 de este presupuesto? ¿Habrá más deuda? Probablemente sí. Yo esperaría que en el paquete, aunque se esté anunciando este 3.9 de déficit, yo creo que se va a dejar un techo de endeudamiento más amplio por lo que pudiera ofrecerse. Y creo que ahorita había una urgencia de mandar un mensaje a los mercados. Probablemente algunos de los recortes que se están proponiendo no sean del todo realistas. Entonces, pues nos vayamos enterando en los informes mensuales, en los trimestrales, de que, pues, ¿qué creen? Si está aumentando el gasto y que Hacienda la juegue un poco más a pedir perdón que permiso. Pero bueno, ese sería tema para otro programa, porque en efecto, si por ahí no, si ese fuera el desenlace, pues las calificadoras más temprano que tarde se van a dar cuenta que eso que les dio optimismo, que fue un nivel de déficit razonable, que mostraba una tendencia hacia la sostenibilidad fiscal, no lo es. Y ahí yo creo que vendríamos, Héctor, a la pregunta que tú hiciste en algún momento del programa, que es pues cómo se tendría en ese caso que replantear algunos de los temas que no hemos querido tocar, como por ejemplo el predial. Pero eso sería, Héctor, para otro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer, Beata, Carlos, muchas gracias. Gracias, Beata. Muchas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron en este episodio, muchas gracias. Los esperamos en la siguiente emisión de Con su permiso, que será la número 201. Que tengan buena semana. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios. Un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. La barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.